Mr. Pegatinas. ¿Pegatinas? Sí, Mr. Pegatinas, un podcast de etiquetas y packaging de MR Adhesivos con Alberto Sánchez y César Puchía. ¿Qué tal, César? Muy buenas. ¿Qué pasa, Alberto? Aquí de vuelta. De vuelta, ¿eh? Yo tenía ganas. Vamos a llamarlo segunda temporada. Esto es que mola, ¿no? Como segunda temporada parece que hagamos. Sí. Bueno, sí que es verdad que hemos tenido acontecimientos, por mi parte, médicos de salud y demás, y las vacaciones y todo esto, y tuvimos ahí un paroncillo más largo de lo que esperábamos, pero bueno, estamos de vuelta. Pero ya está bien, ¿no? ¿O qué? Sí, bueno, bien nunca ha estado, pero... Bueno, ¿qué te parece el nuevo set? Me parece que estamos invirtiendo. Que nos han preparado aquí el equipo de marketing. Estamos invirtiendo y estamos mucho mejor, ¿no? Sí, ¿no? ¿Así? Vamos poquito a poquito. Tenemos que dar mención a la continuidad de nuestro patrocinador, Sibarus. Buenos vinos. Hoy, por las horas, yo creo que no toca abrirse el tema, porque si no... No acompañaría mucho, aunque siempre es bien recibido. Y nada, lo dicho, nos faltarían unas anchoillas, unas patatitas. Sí, o un buen queso. Un buen queso. Mira, y los quesos llevan etiqueta. Algún cliente nuestro, si nos está escuchando, ahí lo dejamos. Eso estaría bien. Bastante bien. Ahí lo dejamos. A ver si esto empieza a coger marcha. Y bueno, de momento tenemos ya el set un poquito más apañado. Y de vuelta, aquí a ver qué nos depara. ¿Qué tal y del verano? ¿Bien o qué? El verano, bien. ¿Bien? Sí, hemos terminado no es semestre, sino que todo el principio de año. Es que no sé, verano no es ni semestre, ni principio de año, nada, pero vamos, que hemos llegado a las vacaciones. Esto ya no es como estupendos. No, esto ya no. Pero bueno, tenemos ahora un final de año, yo creo que trepidante. Tenemos... el Label Expo, la feria... Label Expo la próxima semana. Correcto, que bueno, para que no lo sepa, es la feria de etiquetas más importante del mundo, que se realiza cada 2 años, y este año hay novedad, porque se realiza en España, en Barcelona, y pues bueno, allí estaremos visitando primera proveedores. Vez no tenemos que luchar con los hoteles y todo eso. Bueno, a ver, no te creas, que la cosa nos ha puesto, aunque estamos allá al lado, pero bueno, es una feria muy grande, van a estar... muchos proveedores, o prácticamente todos nuestros proveedores, papeles, maquinaria, distribuidores con los que trabajamos, tintas y bueno, todos. Tenemos cosas para ver, ¿no? Este año... Sí, nos va a faltar es tiempo. Exactamente, sí, porque tenemos que complementarlo con... Se va a hacer corto, y luego de la Label Expo vendrán cosas buenas para la empresa que ya están por ahí medio vistas, ¿no? Sí, bueno, aprovecharemos para rematar. Para cerrar historias. Nos vamos equipo para allá y veremos. Seguramente te habrás hecho tu listado para ver. Alguna cosa. Y bueno, la gente que siempre te está preguntando que si vas a ir, quieres ver, etcétera, pues por ahí me veré con alguien, nos veremos. Sí, ¿no? Con gente y a charlar de lo que nos gusta, que es el mundo de la etiqueta. El mundo de la etiqueta, que para eso estamos aquí. Seguimos, para los que seáis nuevos y no nos conozcáis, somos César Puchía, director de operaciones, y Alberto Sánchez, director general de MR Adhesivos. Nos dedicamos a hacer etiquetas, a vender soluciones y bueno, y esto es un podcast pues para hablar de esto, ¿no? De etiquetas, de problemas, de cosas. ¿Tienes cositas para contar? Yo tengo un par de anécdotas importantes y chulas, a ver. Buenos melones. ¿Por dónde quieres arrancar? A ver si estamos Bueno, alineados. Pues yo esta temporada me gustaría hablar de casos concretos. Me gustaría empezar a hablar de temas del color, la gestión de color. Creo que es un tema que no hemos profundizado mucho. Sí. Y creo que merece una mención importante para que aquellos que nos escuchan y no estén acostumbrados con el intríngulis del mundo de la etiqueta. Y el color, que es un tema bastante complejo, que pareciera que no, porque normalmente a veces pasa que el cliente te manda algo y te dice... te la manda a imprimir, no te da mucho feedback, y luego cuando tú la envías dice esto no es lo que yo quería, pero es que esto es lo que tú me has mandado, ¿no? Y de entrada el tema del color es complejo porque cuando él lo ve en su ordenador lo ve de una manera que no está homologada, con lo cual ya empezamos mal, ¿no? Entonces cuando tú le entregas la etiqueta que él cree que le va a llegar, obvio no le va a llegar eso porque no está el color homologado. Esto es un tema pesado, denso, pero que es interesante darle la vuelta de manera un poquito más llana
más sí, fácil. yo creo que habría que aterrizarlo un poco Sí. para la gente que no tenga quizá demasiado conocimiento, pues como dice César, ¿no? Muchas veces los diseñadores o la gente ve una etiqueta, un producto, un packaging en una pantalla y ya de entrada las pantallas, para los que no lo conozcan, trabajan en RGB, que son tres colores, que es rojo, verde y azul. Y luego cuando esto se pasa al mundo de la impresión, pues se convierte en otra gama totalmente distinta, que sería CMYK. Entonces ya solamente con ese cambio pues detectamos Sí, bueno, decir que, por ejemplo, desviaciones. nosotros aquí trabajamos con pantallas homologadas, que eso no es RGB, pero están dentro de la homologación de lo que es todo el sistema de color, porque sin eso también nos pasaría lo mismo. De hecho, todo el departamento de prepress nuestro de diseño pues utiliza ese tipo de monitores. Nosotros no utilizamos porque no nos hace falta, pero si tenemos que ir a ver un color, pues vamos allí donde los compañeros y ellos nos lo muestran, ¿no? Cuando no está impreso. Luego, a partir de ahí, pues los sistemas de pruebas controlados a través de plotters con Spectroproofer, que es un aparato que mide las tonalidades de los colores para hablarlo sencillo. Sí, sí, claro. A ver, al final esto Para ten en hablarlo cuenta que el sencillo. público O es... sea, que te mide los colores y ahí te dice lo que es. Yo creo que así es como muy, muy llanito, muy fácil de explicar, muy poquito, pero que lo importante es que yo, más allá de los diseñadores, me gusta que estos apartados, lo que es compras, aprovisionamiento, comerciales o estos departamentos, son los que más tienen que tenerlo, son los que menos claro lo tienen, pero que deberían de tenerlo más claro, ¿no? Porque Sí, son, totalmente. al final nosotros, el contacto, ¿quién es? Los departamentos de compra o de aprovisionamiento. Sí, la No. mayoría de veces la persona que te recibe o toma las decisiones en ese aspecto suele ser ese departamento. Sí que es cierto que luego en muchos puntos o de la negociación o del encare del proyecto sí que entra en juego pues esos departamentos más implicados que muchas veces. El problema que yo creo que muchas empresas, como no tienen ese departamento íntegro dentro de la empresa, a diferencia de, por ejemplo, el caso que nos contaban de la empresa de vinos que estuvo aquí, que es un Ajá. caso bastante singular, el hecho de que tengan a un ingeniero técnico tan preparado dentro del mundo de la etiqueta que con él puedes hablar y dialogar y entender ese tipo de problemáticas que te puede causar. Pero al final que una persona tenga en cuenta que lo que está viendo en una pantalla no tiene absolutamente nada que ver con lo que se va a ver. Pero al final nosotros, por lo que comentaba César, o lo que estabas hablando del sistema de pruebas o de la pantalla, al final nosotros siempre lo que intentamos es simular con estas herramientas bueno, que existen y que hay dentro de la empresa de artes gráficas para poder prever a futuro lo que va a pasar. Cómo se va a imprimir. Efectivamente, Sí. porque al final De la hecho, pantonera existe, sí. ya lo hablaremos también si quieres un poco... No, de hecho, mira, hoy estaban, bueno, hoy no, hoy ayer, no me acuerdo, estaban los compañeros, estábamos hablando, porque ponemos siempre en contexto en esta empresa ponemos a todas las personas implicadas dentro de un proyecto y cuando un proyecto pues lo requiere, he de decir aquí, hacer una puntualización, nunca nos fiemos de creer que una etiqueta es fácil. O sea, nunca hay una etiqueta fácil. A veces te llega algo y dices, esto es fácil. Lo digo porque este es el caso. Nos llegó una etiqueta que parecía ser o parece ser muy sencilla. Entonces nos reunimos jefe de taller, jefe de departamento de diseño y estuve yo ahí con ellos porque no sabíamos cómo hacerlo, si lo hacíamos por pantones o los colores directos o lo hacíamos por cuadricromías. Claro, ahí había temas de trapping, había temas de sobreposiciones de colores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se hicieron una serie de pruebas para poder llegar y decir, bueno, al final tiramos por aquí, ¿no? Ajá. Esto, cuando lo hace un diseñador que a lo mejor no tiene el expertise, no puede llegar a entender todo lo que pasa a este lado. Y era una etiqueta sencilla, era un color, un texto encima y un QR. Fin. O sea, yo creo que el diseñador no tardó nada, hizo pam, pam, ya está. Ajá. Pero para nosotros nos supuso una reunión de más de una hora o de hora y media, nos supuso hacer una cantidad de pruebas de plotters, de tonalidades, de búsqueda de color para poder entender por dónde tirar. Ajá. Entonces, esto lo digo porque a veces el cliente cree que no, esto es fácil, porque lo ve fácil, pero no es fácil. O sea, hay que entender bien y luego pues todo el proceso que hay que validar el color, etcétera, etcétera, ¿no? Has hecho bueno, has nombrado el trapping.
El trapping, bueno, sí. Has nombrado el trapping. Seguramente muchos de la gente que nos escuche sepa lo que es el trapping, otra mucha gente que Otros no. no. Entonces, Explicamos un poquito rápido lo que es. explica un poquito lo que es el trapping para que la gente entienda Bueno, qué es lo que es y qué pasa con eso. Claro, el trapping es la sobreposición en las uniones de dos colores, vamos a llamarlo así, donde se une un color con el otro. Si son colores, vamos a decir que son tintas planas, o sea que son verde y azul, ¿no? Entonces, para que no, las máquinas, como tienen un movimiento normalmente, se mueven porque los materiales son flexibles. Normalmente, y las máquinas pues tienen engranajes, etcétera, hay un más menos de movimiento. ¿Qué se hace? Que se sobrepone un color un poquito encima del otro para que cuando haya ese movimiento no queden zonas blanquecinas, ¿no? Por ahí. Vale, pues para eso existe esto que es el trapping, que es una sobreposición de un color encima del otro, que suele ser sobre 0,02, 0,15, hablando en milímetros, dependiendo de la tecnología. Esto, a mí, ¿sabes con qué me gusta compararlo? Muchas veces el tema del trapping. Eso además mucha gente nos dice, oye, vosotros hacéis vinilos, como hacemos adhesivos y tal. Bueno, pues cuando tú vas a un local, ¿no? Y ves una pared así con una foto muy chula, que siempre ves unas pedazos de juntas de narices juntando una parte del vinilo con otra, pues chicos, eso en el mundo de la etiqueta también pasa, pero de manera muy sutil. Y al final lo que se permite, o sea, lo que se hace con eso es que cuando tú pegas un vinilo encima del otro, que no se vea la pared, ¿no? Para decirlo, porque igual tienes la pared pintada en azul pitufo y quieres taparla, entonces sobrepones un trozo de vinilo con otro, ¿no? Pues en el mundo de la etiqueta esto pasa y esto hay que hacerlo con cada punto de la etiqueta en el que convergen dos o más colores. O sea, dos o más colores. O sea, es decir, por ejemplo, este punto de aquí que tenemos aquí, cuando esto converge con eso, para que esto no se viera blanco, bueno, en este caso con blanco el verde con el negro, por ejemplo. Exacto, pues aquí se podría ver, ¿no? Sí. Entonces, bueno, son cosas que cuando la gente te dice, oye, arréglame esto, ¿no? Arréglame lo otro. Claro, o sea, el trabajo que hay aquí detrás para poder preparar todo esto es complicado. Sobre todo hay muchos problemas cuando se hacen textos, cuando los textos son muy pequeños, que son de un color, que van encima de otro color, que no se pueden... normalmente lo que se hace es que el texto cuando es pequeño se sobreimprime, ¿no? Se coloca, yo qué sé, el verde encima del naranja, pero el verde cambia de tono. ¿Por qué? Porque es tan pequeña la letra que no se puede hacer esa reserva blanca para poder que el verde quedase bien. Pues todas estas cosas hace falta que los diseñadores que están empezando y que entiendan el mundo del empaque, de que hay un montón de tecnicismos detrás y que para que poder ser un buen diseñador de packaging hay que entender un poco, por lo menos lo básico de este mundo. En el mundo del empaque hay diseñadores de puta madre, pero ya son gente pro. El que está empezando, ¿no? Y a veces te encuentras estas empresas que estamos hablando, que a lo mejor no tienen su departamento de diseño como tal, pues tiran un poco de gente que está empezando o gente que tiene estudios muy pequeños y todavía les falta un poquito más de rodaje, ¿no? De haberse pegado contra el mundo y tal, pues... nada. Oye, pues se me acaba de ocurrir una cosa y además ahora mismo, ya que tenemos aquí la grada esta y empezamos nueva temporada, estaría chulo hacer un podcast con público. Hostia, pues sí, no te digo que no. Podríamos traer quizás a diseñadores de todos los niveles que lanzaran preguntas. Estaría guay. Estaría interesante. Es que como a muchos podcasters que sigo, pues que a veces hacen eventos así más multitudinarios, nosotros en nuestra medida, en este setup que tenemos aquí, con la gradita que tenemos ahí. Ahí nos entran 20 personas. 20, 30 personas podemos hacer una especie de invitación y hacer un capítulo, ¿no? Pues estaría bien, sí. Además estamos en casa. Perfecto, estamos en casa. Invitados están. Y que lanzaran alguna pregunta, ¿no? Y invitados a un vino también, claro. Bueno, eso siempre, eso cuenta con ello. Pues bueno, yo quería contarte una anécdota que me pasó justo en pleno verano, que creo que además te implicaste bastante en el proyecto. Yo por mi parte comercial te traje... Ajá, ya sé por dónde voy, ya sé que estamos hablando. Pero creo que es una cosa que me apetece contar, aunque la sensación cliente-empresa al final terminó bien, pero bueno, hubo tensiones. Pero volvemos a lo de siempre y me viene muy bien por lo que has contado de una etiqueta sencilla. En este caso es un cliente que tenía una necesidad de etiquetar unos vasos transparentes
Te lo cuento así para que te pongan en situación. Sí, ya sé cuál es. Y bueno, lo primero, cuando el cliente nos llama, tratamos con él, nos cuenta un poco la idea. Todo fue vía teléfono porque esta empresa al parecer tenía un departamento de creatividad y marketing bastante potente en el cual se iban a ocupar de todo y demás, ¿no? Entonces, en cuanto recibimos esto, contactamos con ellos por teléfono, montamos una reunión, lo comentamos y marcamos unas pautas para mejorar, ¿no? Lo curioso fue que le dimos una recomendación, que fue la famosa cama de blanco. Cama de blanco. Que el cliente se negó en rotundo a aceptar que una etiqueta transparente llevara cama de blanco porque ellos no querían blanco y bueno, aquello al final tuvimos que hacer pruebas, perdimos tiempo, le recomendamos muchísimas cosas, como por tu parte la reducción del tamaño de la etiqueta, era una etiqueta troncocónica. Ya de entrada lo que le sugirió al cliente que aquello lo que querían solucionar con una etiqueta era un problema que al final salió a la luz, que era un problema de fabricación con esos productos y que no llegaban a tiempo. Yo creo que este es el típico ejemplo que el cliente no se dejó asesorar, o sea, no tomó todas las asesorías, todo lo que le dijimos a rajatabla, como le estábamos diciendo. O sea, no terminó de convencerse él mismo de lo que le estábamos diciendo, porque él tenía dos vías. Era una etiqueta, para que la gente lo entienda, era una etiqueta transparente con un diseño que, no sé, tenía muchos degradados, había muchísimos degradados, con lo cual, si quería los colores sólidos, habría que poner una cama de blanco con aquellos degradados, ¿no? No había problema, se podía hacer. ¿Vale? Y además se podía hacer una cama de blanco en tramas y tal, y no se iba a notar tanto. O había otra solución que era una sobresaturación del color. Lo que pasa es que pierdes un poquito el control de la tonalidad, pero se podía sobresaturar. Creo que para mí, de las dos opciones, la cama de blanco estaba estupenda. Yo creo que eso era una cama de blanco que lo que hacía era que el color sobresaliera y no había que sobresaturar. Creo que al final sí hicimos una prueba con sobresaturación. Sí, se hizo, pero se le enseñaron las dos propuestas. A donde quiero llegar con todo esto es que, aparte de que la complejidad, ¿no? Al final el cliente lo que ve es que tiene un vaso, que le quiere poner una etiqueta, una pegatina, vale. Etiqueta. Se le dice que de entrada esto no va a quedar bien por X motivos, se le hizo una recomendación de cambio de material, se le hizo una recomendación de cambio de tamaño, se le hizo una serie de comentarios y mejoras y hubo una en concreto que fue la que no se aceptó. Claro, cuando el cliente recibe el producto no da el resultado que el cliente espera. Me acuerdo también que cuando vimos la etiqueta le preguntamos al cliente, ¿cómo vas a ponerla? ¿No? Porque nosotros, aparte, nosotros podemos llegar a te la imprimo y ya está, ¿no? Soluciona el tema de impresión. Sí, pero vamos un poco más allá. Preguntamos cómo la vas a etiquetar, cómo la va a aplicar, cómo la va a aplicar, y cuando nos dice cómo la va a aplicar, yo, imposible. No va a ser esto sencillo. Abandona. Claro, abandona. Déjalo correr. Abandona, pero era la última alternativa o el último punto a poder solucionar para llegar a ese punto de personalización, ¿no? Aparte de eso, el tamaño tenía que ser X, la complejidad de aquello era espectacular. Y lo mejor de todo esto que cuando ya al cliente no le gusta el resultado y demás, y cogemos, porque además se trató el tema personalmente, se montó una reunión y se le hizo la propuesta con la cama de blanco que se le propuso y se le llevó sin decirle nada, se le pone encima de la mesa y hace esto es lo que yo quería. Y qué curioso es cuando le intentas explicar, yo ya no sé si no le quedó claro el mensaje o lo que no entendía no quiso entenderlo o no sé en qué punto la cosa, ofreciéndole tantas soluciones, y qué importante es, ¿no? Yo creo que también que transmitir correctamente y sobre todo que cuando alguien no tiene conocimiento de algo, yo creo que no hay nada mejor que dejarse asesorar, ¿no? por profesionales. Y esto es un poco también de lo que va esto, ¿no? Queremos hacerle llegar a la gente del sector y no del sector. Vamos a esta segunda temporada, te voy a repetir 1000 veces, esta segunda temporada y que sean muchas más, vamos a traer gente
bueno, que en la otra no pudimos traer por tiempos y plazos. Va a venir gente de papeles, vamos a traer gente de máquinas, que vamos a traer gente de softwares que yo creo que pueden hacer que todo esto se entienda más. Y sobre todo la importancia, ¿no? Nosotros lo hacemos. Nosotros cuando tenemos un problema con un papel, con un adhesivo, con un troquel, con un tal, llamamos al proveedor. El proveedor, oye, pues prueba esto, pues prueba lo otro. Claro, al final si de todas esas recomendaciones y consejos pues hiciéramos lo que nos da la gana, pues posiblemente nos dedicaríamos a otra cosa. A otra cosa. Claro, si tú no confías en tu proveedor, que además tu proveedor es el que hace eso todos los días y está todos los días con lo mismo, más expertise tendrá, ¿no? Efectivamente. Sí, lo que pasa es que a veces te encuentras clientes que, bueno, por lo que sea, no es que no confíen en ti, sino que a lo mejor por su manera de ser o por lo que sea, pues se encabezonan a que eso es así y a lo mejor el equipo que tiene detrás tampoco lo acompaña. No sé en este caso qué habrá pasado. Bueno, Pero bueno, yo también he de decirte que no es la primera vez que me encuentro esto, ¿no? Que no se deje asesorar y al final el problema parece ser que uno no lo ha resuelto, pero resuelto, bueno, no sé si resuelto estaba, pero opciones mejores estaban ahí. Bueno, no se resolvió en el punto en el que no hubo una satisfacción plena del cliente y al final yo creo que nuestra labor está en que el cliente también quede satisfecho. Y sí que hubo creo que por nuestra parte, un asesoramiento bastante correcto y adecuado. Y quizás, si tengo que poner un pero, es a veces no darle de entender correctamente el mensaje de lo que intentamos. Lógicamente, nosotros hablamos muchas veces de cosas que damos por hechas que la gente igual puede entender o no, pero bueno, yo creo que para eso estamos, para mejorar, para educar. Con este programa yo creo que la gente entienda pues, qué es un trapping, qué es una cama de blanco o qué problemas pueden haber, ¿no? Con la creación de un archivo o fichero y con lo que puede salir luego. Luego comentabas también el tema de lo que es un sistema de pruebas también, por si quieres comentar un poco por encima para que la gente también entienda en qué se basa un sistema de pruebas o qué simula. Pues un sistema de pruebas, eso ya está normalizado bajo una ISO, la 12647, el que la quiera ir a buscar. Cada sistema de impresión tiene 12647/2, por ejemplo, que es la de offset, ¿no? por dar una, pero cada sistema de impresión tiene su ISO. Esto lo que hace es que todo aquello que interviene en la fabricación, sea digital o analógico, esté dentro de esa norma, porque, por ejemplo, el apartado digital, ¿cuál sería el apartado digital? Pues el monitor donde diseñan a través de los programas de diseño, la prueba de color que se imprime en un plotter digital, ¿no? El spectroproofer, que también es un aparato digital, ¿no? que mide toda la intensidad del color, etcétera, etcétera. Pues todo eso se pueda ver bajo una normativa que cuando tú lo vayas a comprobar a la parte analógica, es cuando ya vamos a la impresión, sea flexo, offset o la que sea, y tú comparas, pues todo tenga el rango tonal o el color lo más parecido posible entre unos y otros. Parecido posible, lo digo porque todo eso está basado bajo una medida que se llama delta, ¿no? El delta es como un metro. ¿no? Vamos a explicarlo así. Es como un metro que te dice que de 0 a 3 centímetros, por ejemplo, es lo bueno, ¿no? O sea, hablando si fuese un metro. Sí, o sea, siempre que esté dentro de... ¿no? Si esté dentro de X rango, está perfecto, ¿no? O está bien, o es admitible, o es admisible, o lo que sea. Bueno, pues eso es lo que viene a decir la normativa que nos ayuda a nosotros a que desde la salida, desde el principio de todo, cuando lo vemos, cuando la gente de prepress o de diseño lo ve en sus monitores, podamos ver cómo va a terminar fabricado, ¿no? O sea, es un volver atrás. Es un volver atrás. O sea, empezar, pero por el final. Empezar por el final, eso es. Bien. Entonces, si quiero saber cómo se reproduce algo exagerado, ¿vale? Un verde sobre un naranja, ¿no? Entonces, a través de ese sistema de pruebas, antes de ir a las máquinas, que sería muy costoso estar haciendo pruebas analógicas, si es flexo, comprando clichés, montando máquinas, todos sabemos que eso es costoso montar una máquina para hacer una prueba,
pues lo podemos hacer a través de estas pruebas y todo el resultado digital, porque es más fácil hacerlo en el ordenador. Cojo el naranja, pongo el verde encima y mando a un plotter a imprimir. Eso en 5 minutos lo tengo. No tengo que mandar a pedir utillajes, no tengo que hacer nada. Pues podemos simular de manera muy fiel de cómo sería el resultado final, ¿no? De hecho, se utilizan las pruebas de contrato, los mal llamados cromalines. Bueno, mal llamados o antiguos, diría yo, Sí, ¿no? no sé. Que Cromaline era una marca, ¿no? Yo creo que sí, Sí. que era una marca... Cromaline era una marca. Sí, Eso sí. yo, como no soy español y eso es muy antiguo, pero creo que antes se llamaba aquí en España Cromaline, que había una marca de papel. Creo que Me era, suena, ¿no? sí, yo no lo llegué a vivir, yo me Sí. pillé un poquito más, Vale, más tarde pues, esto, pero... bueno, las pruebas de contrato se llaman pruebas de contrato, que se homologadas a través de unas pastillas de control y unos textos que te dicen todo lo que dice, si está dentro de esas 3 centímetros del metro. Ajá. Nada, se envía al cliente, el cliente lo ve y le dice, pues me gusta, ¿no? Y a partir de ahí, eso se convierte prácticamente una mandatory. simulación, ¿no? Sí, es una simulación, se convierte Ajá. prácticamente en mandatory y eso es lo que se baja aquí a Taller y Taller lo tiene que replicar. También con esa desviación que nos deja con ese más menos que nos deja la normativa, ¿no? Eso Y esto también... de manera muy rápida, ¿eh? Sí, hombre, Sí, entiendo porque que, aquí que- nos traemos un experto y madre mía. que podríamos conseguirlo, Sí. porque de hecho es una de las cosas que yo creo que está por hablar y por tratar y creo que es interesante, porque esto entiendo que también lo que nos permite es que tú dentro de esta norma, también utilizada para tal, que puedas mandar esto a cualquier empresa o país del mundo y que dentro de esas tolerancias y demás, pues puedas Efectivamente. replicar y que no te esté saliendo lo que muchas veces pasa, Claro. que la gente no entiende, que manda un trabajo a un sitio, lo manda a otro, lo manda a otro y no se parece Sí, un huevo a una castaña. Claro, esto se creó porque a lo mejor tú tienes 3 o 4 proveedores y te salía pues cualquier cosa, ¿no? En el proveedor 1 te salía un amarillo y en el proveedor 2 a lo mejor no era amarillo sino naranja. ¿Vale? Pues a partir de allí pues, nacieron estas normativas y lo que viene a ser es normalizar que todos trabajemos de la misma forma, ¿no? Que Ajá. nadie se salga, no por cortar el campo, sino simplemente es para que los clientes, ¿no? O tu producto... Bueno, como una carretera al final, que cada uno no Efectivamente. vaya por donde quiera, Claro, y sino sí. que todos vayan para un Claro, sentido efectivamente. y que vayan por otro. Eso es, si te sales de la carretera, te vas por senderos o lo que sea, pues Claro. a ver lo que te encuentras, ¿no? Sí, Te sí. puedes encontrar Bueno, cualquier esto cosa. lo vemos habitualmente. De hecho, tenemos la mala costumbre de pedirle a los clientes que nos dejen sus muestras y demás, porque nos encontramos, yo creo que habitualmente, clientes que creen que tienen una impresión correcta dentro de una normalización y no la Efectivamente. tienen. Y luego te toca explicarles que ya no porque ni nosotros tengamos esto ni nadie lo tenga, sino porque al final si hay una normativa que dice que ese tono tiene que ser así, porque al final el color no deja de ser una fórmula matemática que se puede representar en un gráfico. Efectivamente. Entonces, con esto yo creo que podemos un poco normalizar y que también habría que culturizar a la gente de que entienda de que los colores no son siempre los mismos, que el gamut de color es amplísimo y que por eso existen cartas de color, como la famosa La Pantonera, carta Pantonera. que ni la misma Pantonera es igual hoy que el año que viene, porque los colores impresos Claro. y simulados ya cambian. Claro, Pero- pero el mismo Pantone ya no... esto es otra cosa que hay que decirle a la gente, que la carta Pantone es una guía de color, de hecho lo pone, guía, Ajá. ¿no? No es mandatorio, Biblia. no es la Biblia. Y además lo que hay ahí es una representación de ese color. Y esto es un poco más espeso de explicarlo porque a veces lo que está impreso no es los valores tonales que me dice la nube, porque esos colores están... Es que nadie sabe cómo es un color. Tú no sabes cómo es un color porque cuando a ti te dan los valores LAB están dentro de unas coordenadas, ¿no? Porque para que la gente lo entienda, los valores LAB son como unas coordenadas que están dentro de, vamos a llamarlo como una bola terráquea y entonces Correcto. LAB, como las coordenadas de un mapa, pues ahí hay un color. Yo, desde luego, a mí me dicen las coordenadas de un color y tú, bueno, por la experiencia tú ya sabes más o menos dónde está ubicado, pero realmente no sabes cómo es ese color. Y Carta Pantone lo representa, es a través de su guía. Bueno, pero ahí Pero te a voy mí a lo rizar que- el rizo. Claro.
Aquí te voy a rezar el rizo. Yo creo que esto es un juego a lo que muchas veces se ha jugado y es de qué color ves esto o no ves esto, porque claro, no es lo mismo ver un gris en una luz amarillenta que ver un gris en una luz azulada. Es decir, al final... De hecho, la norma aplica bajo... Es que eso es otro capítulo, el tema de la luz, porque la norma ya te habla de cómo tienes que aplicar la luz, ¿no? O sea, cómo tienes que ver... 5.000, sí. 5.000 o 6.000, eso ahí hay una... también ahí hay un tema, ¿vale? Pero vamos, que está ahí entre 5 y 6.000. Y volviendo al tema de la carta Pantone, mira, una anécdota. Una vez me dice un cliente, es que esto no ha salido del color que yo tengo aquí en mi carta Pantone, ¿no? El color X, el que sea. Yo tengo mi carta Pantone, que tampoco yo me fío mucho de ella, pero la habíamos comprado hacía 2 o 3 meses nada más, y nos reunimos y me saca la carta Pantone a lo mejor que tenía 10 o 12 años, que estaba amarillenta. Aquello no valía, vamos, o sea, no valía para nada. Tenía claro. La pongo yo, le digo, mira, la ponemos uno al lado del otro. ¿Ves que no es igual? Luego sacamos el espectroproofer, el espectrofotómetro y disparamos al uno y al otro y vemos que los deltas estaban, claro, aquello ya había muerto. Claro, porque el papel amarillea y al amarillar el papel distorsiona el color de... Sí. De hecho, el mismo Pantone recomienda estar reemplazando tus cartas, no sé si es cada año o cada 2 años. Sí, algo así. Sí. Bueno, pues oye... Que esto Pantone no nos está pagando, ¿eh? Bueno, pues habrá que hacerle un llamacuelga. Bueno, nada, yo creo que venimos con ganas. Creo que de tenemos entrada suficiente, ¿eh? Porque aquí nos vamos a quedar. Podemos haberle dado bastante fuerte a esto. Sí. Tenemos muchos temas que tratar, muchos invitados que ya tenemos confirmados. Creo que se espera, bueno, pues buenas entrevistas, buenos capítulos, buen contenido. Yo quiero decir algo. Esto es un llamamiento a los departamentos, a las empresas, a los departamentos legales, que no tengan miedo en darle la oportunidad a los compañeros de que venga aquí. Esto aquí es una charla, porque algún departamento legal me ha dicho que no puede venir porque tal... Bueno. Sí, bueno. Entonces, que esto aquí aquí no decimos ni nombres, ni marcas. Ni mordemos a nadie. Y son 4 colegas que nos tomamos un vino alguna vez o otra vez, ¿no? Y nos ponemos a hablar de esto. Y las preguntas no son... bueno, también me ha pasado que alguien me ha dicho, envíame las preguntas. No hay preguntas. No hay preguntas. ¿Para qué? Es que igual apuntamos muy alto. Es que es muy sencillo, o sea, yo no ponemos a preguntar, esto es una conversación como cuando estás en una terraza tomándote, pues eso, unas copas o lo que sea, o comiendo y hablas y ya. Y te lías con eso. Y te lías a hablar, por ejemplo, de la ISO 12647, ya está. Bueno, no creo que a todo el mundo le pase lo mismo. No, bueno, no creo que ese sea un temazo para hablar, pero bueno. Bueno, pues seguimos con la aventura. Claro. Y chicos, chicas, empresas y departamentos legales, invitar a vuestra gente, dejarles venir que pasemos un buen rato y que la gente entienda un poquito más de etiquetas y packaging. Bienvenidos a la segunda temporada. Capítulo 1. ¿Cómo es capítulo 1? De la primera temporada. Que vamos a darle... Lo que pasa es que en el capítulo 4+1 tengo que hacerte una pregunta. Venga. Bueno, lo dicho. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Gracias. Mr. Pegatinas es un podcast de MR Adhesivos. Puedes suscribirte en tu plataforma preferida y dejarnos tus comentarios. Haz posible que este podcast siga funcionando con un pequeño gesto. Síguenos y habla de esto a la gente del sector.